Ok, video explicativo del programa de la actividad número 7 correspondiente a un menú de opciones. Primero, declaré las bibliotecas que se iban a utilizar, coloqué la función isMain para empezar el programa y declaré las variables, perdón. Las dividí dependiendo para qué uso se le iba a dar. La primera son tres variables de tipo entero que corresponden a la función del triángulo, como aquí lo indico en un comentario. La segunda sección, por decirlo así, corresponde a las variables que se utilizarán en el, en el cálculo del volumen de un cono, que el primero es que las primeras dos son la R y la H, correspondiente al radio y a la altura, de pon un valor entero, o sea, un int. La segunda es para el volumen, por si es que sale alguna decimal, la coloqué como una variable flotante. Y la tercera es para el valor pi, que es una variable flotante, porque tiene decimales, que la determiné como 3.1416. Luego están las variables que corresponden al cálculo del promedio de la glucosa, y son tres de tipo entero y una tipo flotante. Las tres tipo entero corresponden a las tomas de mañana, tarde y noche, que sería G1 para mañana, G2 para tarde y G3 para noche. La siguiente es una variable flotante correspondiente al promedio, por si es que sale alguna decimal. Luego esta variable es una tipo entero para determinar o que el usuario seleccione alguna opción del menú, que todas son tipo entero, entonces por eso es una int. Y por último, las variables para la función salir, determiné dos, una tipo entero que la llamé A y una tipo booleana que la llamé B. Las tipo booleana únicamente aceptan valores como verdadero y falso, y le asigné el valor de verdadero. El programa inicia con la función do-while, que se encuentra al inicio y al final de todo el cuerpo del programa. Esto para realizar todas las funciones de forma cíclica hasta que el usuario determine salir, que más adelante llegaremos a eso. Primero, limpiaremos la pantalla y mostraremos en la misma pantalla el menú de opciones, dejaremos un renglón vacío y mostraremos las cuatro opciones que tiene para escoger, que la primera es determinar el tipo de triángulo, la segunda es calcular el volumen de un cono, la tercera calcular el promedio de glucosa y la cuarta es para salir. Una vez mostrado en pantalla eso, se mostrará en pantalla las indicaciones para seleccionar cada opción, que se muestra el mensaje de elija su opción tecleando el número de la opción. O sea, por ejemplo, si quieres seleccionar el 2, tecleará el número 2 y así sucesivamente con las otras tres opciones. Luego de haber indicado eso, se capturará los valores de entrada en la variable opción y luego se usará la función switch, que en base a la investigación es la mejor opción para realizar menús en C++. La otra opción era usar condicionales, pero era mucho más largo y tedioso, entonces por eso es la mejor opción. En el caso número 1, corresponde a determinar qué tipo de triángulo es. Primero, limpiamos la pantalla y mostramos el mensaje tipo de triángulo según sus lados, que es el proceso que se va a realizar o el título del- de la acción correspondiente al menú. Dejaremos un renglón en blanco y daremos una indicación o una aclaración para evitar problemas a la hora de capturar datos, que decimos que si A corresponde al lado izquierdo y B corresponde al derecho, conteste lo siguiente. Una vez aclarado eso, dejaremos un renglón vacío y utilizaremos una función cíclica, función do-while, para validar datos de forma cíclica que no deje salir al usuario de esa parte. Primero mostramos en pantalla, tecleé el valor de la base dentro del rango 1.65. ¿Por qué de 1.65? Para trabajar únicamente con unidades enteras y eliminar a la parte negativa de estas mismas. Por ahí 65 es el máximo porque corresponde a las medidas de una cartulina escolar.
que va de 50 a 65. Esa información se basó en el marco teórico y está implementada ahí. Y decimos que lea y capture los datos de entrada en la variable T1, que corresponde al lado 1 o la base. Y usamos una función condicional con una if, que determinamos que si la variable o el valor dentro de la variable T1 es menor a 1 o mayor a 65, muestra en pantalla el siguiente mensaje, que sería error, valor inválido, ya que no cumpliría con los rangos determinados anteriormente. Y esta función se repetirá, ya que en la parte del while indicamos que no se repita hasta que esta función no se cumpla, o sea que T1 sea menor a 1 o mayor a 65. Y de esta forma terminamos la captura y validación del primer lado del triángulo. Este proceso se repetirá con los otros dos lados del triángulo. Una vez capturado todos los valores, se realizará la comprobación de qué tipo de triángulo es. Partiendo de que el triángulo equilátero es el que cuenta con todos sus lados iguales, indicamos que si T1 y T2 y T3 son iguales, mostrará pantalla su triángulo es un triángulo equilátero. Para el caso de los triángulos isósceles, dos de sus lados son iguales y uno es desigual. Partiendo de eso, le decimos que si if, o sea, if es para sí, para una condicional, si T1 no es igual a T2 y T2 es igual a T3, mostrará en pantalla su triángulo es un triángulo isósceles. Y en el caso de los triángulos escalenos, todos sus lados son desiguales, por lo tanto, para la función if, colocamos la condicional de que T1, T2 y T3 son diferentes cada uno entre sí. Y mostrará en pantalla su triángulo es un triángulo escaleno. Y hasta ahí sería la parte del programa 1, o sea, del caso 1 para el menú, que corresponde al triángulo. Para el caso 2, corresponde al cálculo del volumen de un cono. Y iniciamos limpiando la pantalla y mostrando el volumen de un cono para indicar que seleccionó. Dejaremos un renglón vacío y volveremos a utilizar la función de while para la validación de datos y mostraremos en pantalla tecleé el valor de la altura dentro del rango 1.65. Este rango, al igual que en la parte anterior, corresponde a las dimensiones de una cartulina escolar. Y posterior de indicar eso, leeremos y capturaremos mediante el teclado los valores que el usuario nos dé dentro de los valores de 1.65. Si esto no se cumple, adelante con un if. Determinaremos que si estos valores no se cumplen, muestra en pantalla error valor inválido y gracias al do while esta función la haga cíclica hasta que el usuario teclee un valor dentro de los rangos. Y este proceso se repetirá para el valor del radio, pero los rangos serán distintos. Será la única diferencia, que el rango será de 1 a 25 por las dimensiones de la cartulina que ya mencioné anteriormente. Una vez capturado esos dos datos, se generará o se realizará el cálculo del volumen. El volumen de un cono es igual a pi por radio al cuadrado por altura entre 3. Y esa parte la empleamos en la línea 122 y el valor resultante lo guardaremos en la variable v. Y posterior a eso mostraremos en pantalla la indicación de tomando en cuenta 3.1416 como pi, por si hay alguna fluctuación en las decimales o en el valor final. Volumen de un cono que tomando en 3.1416 como pi, el volumen del cono es, y mostraremos el valor capturado en la variable v. Y hasta aquí sería la parte de la opción número 2. Para la opción número 3 es calcular el promedio de glucosa en sangre durante un día basándonos en 3 tomas, mañana, tarde y noche. Primero limpiaremos la pantalla y mostraremos promedio de glucosa por día para indicar cuál fue la opción que seleccionó. Luego mostraremos las indicaciones de captura dentro de la función do while, nuevamente para validar los datos de entrada. Y la
lo que mostraremos es teclee su nivel de glucosa por la mañana dentro del rango de 80 a 400. Este rango está justificado dentro del marco teórico. Y leeremos y capturaremos la información en la variable G1, que corresponde a la, como su, que corresponde a la toma de la mañana. Y usaremos una función condicional que es el SIM o el IF. Si G1 es menor a 80 o mayor a 400, esto refiere a que no cumple con los rangos anteriormente mencionados. Mostrará en pantalla error valores fuera del rango. Y esta condición o declaración se repite en el while para que lo haga cíclicamente hasta que esto no suceda. Este proceso se repetirá para las dos tomas posteriores que corresponden a la tarde y a la noche. Una vez capturado todos esos datos, se calculará el promedio sumando todos los valores de las tres variables G1, G2 y G3 y el resultado dividiéndolo en 3. Considere que siendo este es el promedio de las tomas y este valor se guardará en la variable promedio. Una vez hecho esto, se toman tres condicionales if para determinar su estado de glucosa, si es bueno, estuvo deficiente o es malo. Para el caso de bueno, se tiene que cumplir con que promedio sea mayor o igual a 80 y menor o igual a 115 para que el paciente estuviera en buenas condiciones y mostraría en pantalla el mensaje de el paciente estuvo con buenos niveles de glucosa durante el día y mostrará su promedio en pantalla, como podemos ver acá. En segunda parte, para determinar si estuvo deficiente, usaremos nuevamente la función if y determinaremos que si promedio es mayor o igual a 115 y menor o igual a 180, mostrará en pantalla el mensaje del paciente estuvo deficiente en sus niveles de glucosa durante el día y mostrará el promedio. Y por último, perdón, y por último, usando otra función if, que determinaremos que si promedio es mayor o igual a 80 y menor o igual a 400, mostrará en pantalla el paciente estuvo mal en sus niveles de glucosa durante el día y colocará el valor de la variable promedio y esto sería todo correspondiente al caso número 2 o que seleccione la opción número 2 del menú. En la opción número 4 es para salir. Primero limpiamos la pantalla y mostramos posteriormente salir para indicar que seleccionamos. Como normalmente suele pasar, tecleamos alguna tecla por error o seleccionamos algo que no queremos. Le di la opción al usuario de poder cancelar esta opción de salir, mostrando en pantalla las indicaciones para hacerlo. La primera es para confirmar, que sería teclea el número 1 para confirmar o teclea 2 para cancelar. Dicho esto e indicando esto en la pantalla, leeremos y capturaremos los valores en la variable a y usaremos dos condicionales. Para ser más concretos, una condicional if. Y determinaremos que si a es igual a 1, asignar el valor de falso a la variable b, que esta variable b corresponde a la parte while del do while de la función cíclica de todo el menú. Y si esta no pasa, saltará la siguiente condicional, que sería si a es igual a 2, mostrar en pantalla cancelado y asignar el valor de verdadero a la variable b. Y esto sería toda la parte de la programación, llegando por último al return 0, que sería la parte final. Y pues procederemos a compilarlo. Como podemos ver, hay 0 errores y 0 advertencias y lo ejecutaremos. Lo centraré para que sea mejor visto. Esperaremos a que cargue. Y nos mostrará el menú. Una vez visto el menú, seleccionaremos la 1 para verificar qué tipo de triángulo tenemos. Y nos da las indicaciones que anteriormente mencionamos. Y como podemos ver, si no cumplimos con el rango, por ejemplo que tecleemos menos 10, nos manda el error y nos pide volverlo a teclear. Y ya una vez dicho eso, pues ya colocamos los valores. Ahora, como sabemos,
El triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. Acabo de teclear 12 en los tres lados, por lo tanto me mostrará un triángulo equilátero. Para el triángulo escaleno es el que todos sus lados son desiguales y nos mostrará triángulo escaleno si es que sus lados son 12, 13 y 14, como podemos ver ninguno es igual. Y para el caso del triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales y uno es desigual. Por ejemplo, podríamos poner, me equivoqué, R06, y nos mostrará que es un triángulo isósceles. Y esto sería toda la parte número 1 para determinar qué tipo de triángulo es. En la 2 nos pide calcular, nos pide teclear la altura y el radio, que es lo que necesitamos para calcular el volumen de un cono dentro de los rangos. Y ya como en el menú anterior ya vimos, si tecleamos algún valor negativo o fuera de este rango, nos mandará el mensaje de que el valor es inválido y que nos pedirá volverlo a teclear. Entonces, una vez verificado eso y validado los datos de entrada, podemos teclear por ejemplo, un valor 14 en la altura y un valor número 5 en el radio. Y nos mandará el mensaje de tomando 3.1416 como pi, el volumen del cono es, y nos da el valor del volumen. Y eso sería todo de la parte 2. En la parte número 3, al igual que en las anteriores, si no cumplimos con los rangos, nos pedirá validación y no nos dejará salir de ahí hasta que tecleemos un valor correcto. Y si el paciente estuvo bien en sus niveles de glucosa durante todo el día, o sea, correspondiente al rango de 80 a 115, mostrará el mensaje de su paciente estuvo con buenos niveles de glucosa durante el día y nos mostrará su promedio. En caso de que el paciente no estuviera bien en sus niveles, que sus niveles su promedio estuviera dentro del rango de 115 a 180, nos mostrará en pantalla el mensaje. El paciente estuvo deficiente en sus niveles de glucosa durante el día y nos mostrará su promedio. Y para el último caso, que es de que el paciente estuvo mal en sus niveles, sería mayor a 180. Y si tecleamos eso, que estuviera fuera de este rango, nos mostrará el mensaje del paciente estuvo mal en sus niveles de glucosa durante el día, su promedio fue y nos mostrará el promedio. Y por último, la cuarta opción, que es para salir. Pero como todos sabemos, hay veces en las que seleccionamos menús o opciones que no queremos y le di la opción al usuario de poder cancelar esto, dándole la información de que teclee 1 para confirmar o teclee 2 para cancelar. Si tecleamos 2 para cancelar, nos mostrará en pantalla el mensaje cancelado y nos regresará al menú. Pero si en realidad si queremos salir, tecleamos el número 1 y se terminará el programa. Y hasta aquí sería la explicación de la actividad número 7 correspondiente al menú.